En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, mañana es la celebración de Corpus Christi. Mañana estaremos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo, el misterio del amor de Dios, Dios que se hace hombre y que se queda en medio de nosotros para dársenos como un alimento. Por otro lado, les recuerdo que estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de San Marcos, y en esta ocasión pues ya estamos en el capítulo 12, versículos del 18 al 27, y ayer leíamos el capítulo 12, versículos del 13 al 17. Ayer había una confrontación, buscan a Jesús para confrontarlo, y le ponen trabas, le ponen trampas. El día de ayer se nos hablaba de los fariseos y de los herodianos. Hoy se nos está hablando de los saduceos. No cabe duda de que San Marcos nos quiere presentar cómo el Señor Jesús vive confrontado con el mundo, pero es el mundo el que lo busca para confrontarlo. El Señor Jesús ciertamente no los confronta con palabras, con señales, no, sino dando testimonio de cómo ser libre, cómo verdaderamente amar, cómo poder recibir a todos, cómo amar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso el Señor Jesús, Él dirá: yo no he venido a anular la palabra de Dios, al contrario, he venido a darle cumplimiento. Pero me detengo en este punto. Saduceos, fariseos, herodianos. Oye, pero que no todos son judíos. Pues sí, pero aún entre ellos había divisiones. Y convivían, aún en medio de esas divisiones y contradicciones, porque muy en particular los fariseos creían en la resurrección, en cambio los saduceos decían: no, aquí todo acaba. Esto es tan importante porque también hoy en la iglesia se dan divisiones que son muy fuertes, y estoy hablando al interno de la iglesia, estoy hablando al interno de la iglesia, como lo que ha ocurrido con estos alemanes que, pues, por un lado unos bendijeron parejas homosexuales, y como mucha gente no entiende dónde está el problema teológico, pues dicen que no se puede. No se puede. Dios nunca rechaza al pecador, pero no justifica el pecado. Y no vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo también en el campo de la sexualidad, pues implicará pues no estar en su gracia. Pero no, Dios es tan bueno. Precisamente porque es bueno, los quiere buenos.
y entonces no va a justificar una mentira, no va a justificar el error. Pero bien, como quiera, hablamos de división porque, bueno, hubo sacerdotes que dieron esas bendiciones. No, la fe no se cambia, ni la estructura, ni lo esencial, ahí está. Bien, pues ojalá estos hermanos reconsideren. Graves faltas, no obedecer al Papa, claro que sí lo son. Pero, al igual que en tiempos del Señor Jesús, aprendamos a convivir con aquellos que en este caso, diciéndose católicos, no viven plenamente su fe. Por otro lado, algunos grupos de obispos y también algunos sacerdotes, el 15 de mayo, dieron la comunión prácticamente a todo aquel que quisiera, aunque no fuera católico. Demasiados liberales, diríamos nosotros. Algunos anuncian un cisma, ¿verdad? Algunos dicen que el Papa tendría que actuar ya, como que sacar el látigo y expulsarlos. Eso lo hacemos los humanos. La enseñanza del Señor Jesús es otra. Yo no voy a dejar de creer en la presencia real de Jesucristo, y claro que no dejo de creer y entender que aquellos que no tienen fe, pues no tienen ni siquiera para qué acercarse a comulgar del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Sacrilegio, sí, seguramente que sí es sacrilegio, pero la ofensa se le están haciendo a Dios. Estos seguirán siendo mis hermanos. Si ellos quieren separarse, si quieren hacer una secta, la harán. Pero ese tipo de circunstancias tampoco hace que el Papa tenga que actuar, yo insisto, de manera rígida. Justa, sí, claro que sí, y en justicia se ha rechazado esta acción, lo cual no significa que los tendrá que expulsar. Quiera Dios, más bien yo diría, hay que pedir la conversión de estos hermanos que generan división y que efectivamente cometen un acto de sacrilegio. A ti, a mí nos toca juzgarlos, no. Pero hay algunos padres que magnifican el asunto y lo hacen tan grande que mientras que se quedó con algunos obispos y algunos sacerdotes y algunas personas, muy pocas, que se acercaron a comulgar, que bueno, pues parecería que la iglesia se acaba. No, querido amigo. Nunca nos olvidemos que en medio en la iglesia y del mundo está el Señor Jesús. Pero yo con lo que quiero concluir es con la magnífica respuesta que el Señor Jesús les da a los saduceos. En primer lugar, recuerda, se acercan para ponerle una trampa. De nuevo, la inteligencia del Señor Jesús para resolverles algo que seguramente los saduceos ya se habían inventado desde tiempo atrás para darle en la torre a los fariseos. ¿Sí? A ver cómo resuelven esto. Los dos creemos en Moisés y los dos seguimos los mandamientos de Moisés, pero ellos están mal cuando piensan que existe algo más allá de la vida. Los fariseos creían en la resurrección, pero nunca pensaron en la resurrección como el Señor Jesús nos la está dando. Aunque algunos otros pueblos llegaron a hablar de hombres que morían y que después revivían, o que murieron muy ancianos, o que eran inmortales, Jesús nos está hablando de una realidad todavía mucho más profunda, la vida eterna para ti y para mí. De tal manera que sabemos que al morir seguimos conservando nuestra personalidad y que al morir nos encontraremos con nuestros seres queridos y los seguiremos amando y ellos seguirán amándonos. Porque Dios es Dios de vivos. Yo quiero ofrendarle, o tendríamos cada uno de nosotros que ofrendarle nuestra vida. Y tendríamos que estar agradecidos porque en Él, que murió y resucitó, tenemos la certeza de que también un día moriremos y resucitaremos con Él. Por eso nuestra conducta pretende, hay quienes lo logran al 100%, pero yo por eso lo dejo en el pretende, porque habrá quien el 30, el 60, no sé, de acuerdo a sus debilidades. Cada uno de nosotros estamos intentando unirnos con el Señor, ser felices aquí en la tierra, porque estudiamos su palabra, procuramos ajustar nuestra vida a sus mandatos y al mismo tiempo, entonces, compartimos la alegría del Evangelio.
Mañana celebramos Corpus Christi. Desde ahora, prepárate, porque Dios es Dios de vivos y el pan que recibimos en la Eucaristía es el pan de vivos, de vida. Porque el mismo Señor Jesús es quien da la vida a aquellos que creemos en Él. Vida nueva en abundancia aquí en la tierra, vida nueva en el cielo. Porque Dios es Dios de vivos. Porque un día moriré y me encontraré con el Señor. Hoy y siempre quiero decir, Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.